Hola, ¿qué tal? Vamos a dar inicio a lo que es la presentación de nuestro artículo elaborado por docentes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. El mismo se denomina Estudio Estadístico, Antropométrico y Multidimensional para la determinación y selección de talentos en la iniciación deportiva. Este estudio se desarrolló en Ecuador, provincia de Manabí, en los cantones Jipijapa, Paján y Puerto López, por los siguientes docentes: Marco Antonio Toala Pilay, Vicente Fray Romero Castro, Rosario Magdalena Romero Castro, Julio Pedro Paladines Morán, Marta Irene Romero Castro, Leonardo Raúl Murillo Quimís y Grace Liliana Figueroa Morán. Este estudio tiene que ver con las variables antropométricas, la predicción de talla adulta y la detección de talentos deportivos. La muestra correspondieron a 1.400 deportistas en las edades de 11 años. Dentro de ese estudio se determina que los deportes con mayor incidencia son los deportes de combate, como es lucha, taekwondo, karate y judo. Sin embargo, también hay una alta preferencia por los deportes con balón. Para determinar justamente el proceso, se aplicó una herramienta informática que es la solución de inteligencia de negocios, que permite analizar y visualizar la información de los deportes y, lógicamente, utilizando la herramienta de análisis multidimensional. En cuanto a las variables antropométricas, podemos decir que la variable antropométrica es la ciencia que se ocupa de las medidas comparativas del cuerpo humano. Estas medidas son lineales, puede ser como la altura, la anchura, longitudinales y curvas. En cuanto a la predicción de talla adulta, es un proceso científico que calcula mediante una fórmula aspectos antropométricos dado como resultado de la proyección de la estatura. Para varones se determina a los 17 o 18 años y a las mujeres de 15 a 16 años, que es el pico máximo de crecimiento, aunque se da una aceleración de los 13 a los 16 años. La detección de talento se considera como habilidades y destrezas motoras esenciales dentro de la práctica de un deporte. Es un periodo que demora en un principiante en apropiarse de los fundamentos morfofuncionales, técnico, táctico y básico de un determinado deporte. El registro estadístico es una herramienta importante en el análisis de los datos antropométricos, considerando las dimensiones que presenta la población. La estadística se utiliza en el proceso de iniciación deportiva, permitiendo determinar a través de una herramienta informática los talentos deportivos que se ubican dentro de cada zona. En este aspecto es muy importante considerar que dentro de la detección de talentos es muy importante determinar la predicción de la talla adulta como una manera justamente de poder determinar la práctica de un deporte específico. En este caso, pues, el estudio a nosotros nos permitió determinar dentro de la zona sur de Manabí, que está comprendida por 3 cantones, que a la edad de 11 años se le hizo el muestreo de las medidas antropométricas. Estas medidas antropométricas permitieron determinar una variable muy considerable dentro de la situación geográfica de la misma, lo que permite justamente ahorrar mucho en cuanto a recursos económicos y a talento humano, porque se direcciona mucho más fácil la práctica de un determinado deporte. La fórmula que se utilizó es una fórmula de Bellendier que permite justamente determinar la predicción de la talla adulta. En cuanto a los métodos para la determinación de los procedimientos de las medidas antropométricas, se utilizó justamente fichas de medidas antropométricas donde podíamos determinar talla, peso en kilo. La obtención de los datos, las herramientas que se utilizó fue tallímetro, báscula, fichas de datos antropométricos. Cabe indicar que estos implementos fueron utilizados con norma AISA. Es importante que para determinar pues la talla adulta se utilizó la fórmula de Bellendier según los datos porcentiles ya establecidos.
Estos datos porcentiles en la fórmula de Beyendier, ¿no? Lógicamente que es X, que es la talla definitiva, es igual a la talla actual por 100 y sobre el porcentaje de talla según la edad. En este caso, pues podemos ver claramente que a la edad de 11 años en varones el porcentaje es 81.1 y en mujeres es 88.4. De acuerdo a esto, en los resultados podemos determinar que para el género masculino, en el cantón Jipijapa, que sobre una muestra de 300 niños y niñas, la talla promedio se determinó que es 1,40 m con un peso de 38.23 kilogramos. En mujeres, sobre una muestra de 300 niñas, se determinó que el promedio de talla era 1,45 m con un peso de 39.76 kilogramos. En el cantón Paján se determinó sobre una muestra de 200 niños que la talla masculina es 1,37 m con 35.16 kilogramos. En femenino, sobre una muestra de 200 niñas, la talla es 1,41 m y con un peso de 37.28 kilogramos. En el cantón Puerto López, sobre una muestra de 200 niños, la talla es 1,36 m y con un peso de 33.38 kilogramos. En femenino, sobre una muestra de 200 niñas, se determina que la altura o talla es 1,40 m y con un peso de 35.18 kilogramos. En los 13 cantones nos determina sobre una muestra total de 700 niños que el promedio de talla es 1,38 m y con un peso de 35.72 kilogramos. En cuanto a lo femenino, pues sobre una muestra de 700 niñas del total, la talla promedio es 1,42 m y el peso es 37.41 kilogramos. Sobre estos aspectos es muy importante considerar que comparando estos promedios con estudios ya hechos en nuestro país por el Ministerio de Educación, siguiendo la tabla percentil, podemos determinar que es una altura muy considerable para la práctica de determinados deportes, porque se puede determinar en el estudio también que de acuerdo a estos promedios de peso y talla, los deportistas en formación no tienen problemas de orden de obesidad, ni sobrepeso, ni tampoco padecen de anemia. De acuerdo a estos estudios, podemos considerar que la predicción de la talla adulta, que es muy considerable como factor esencial para la práctica del deporte, en el cantón Jipijapa se determina que la talla masculina será 1,73 m el promedio. En el cantón Paján, el promedio de talla es 1,69 m. En el cantón Puerto López podemos observar que el promedio de talla es 1,68 m. Y para los varones del estudio total en la zona sur de Manabí, el promedio es 1,70 m. Para el género femenino, podemos darnos cuenta que en el cantón Jipijapa, de acuerdo al estudio de predicción de talla adulta, nos determina que el promedio es 1,64 m. En Paján es 1,59 m el promedio. En el cantón Puerto López el promedio es 1,58 m. Y el promedio de la zona sur de Manabí en estudio es 1,60 m en femenino. Sin embargo, podemos determinar que tenemos un muestreo muy significativo, por ejemplo, que arroja una talla muy considerable que en el estudio, de acuerdo al somatotipo, podemos determinar que son deportistas en formación que tienen un alto índice de proyección para deportes de combate. Dentro de la clasificación de los deportes podemos entender que predomina, de acuerdo al estudio, para la lucha, el taekwondo, el karate, el judo y el jiu-jitsu, ¿no? Sobre una muestra total, lo que nos da a entender que los niños
están más orientados, de acuerdo a este estudio, a la práctica de los deportes de combate. Luego tenemos los deportes con balón, en segundo en preferencia, donde predomina el fútbol, el baloncesto, el tenis de campo. En los deportes de tiempos y marca predomina el atletismo, el ciclismo, la natación y la natación en aguas abiertas. Sin embargo, hay una muestra muy considerable para deportes de arte competitivo, como es ajedrez, patinaje y escalada. En el género femenino sigue predominando, igual de acuerdo a estos resultados, los deportes de combate, donde predomina también la lucha, el taekwondo, el karate, el judo, el jiu-jitsu. Luego, pues también hay una preferencia muy significativa en los deportes con balón, como es baloncesto, tenis de campo, atletismos. En los deportes de tiempos y marca también tenemos atletismo, ciclismo y natación. Y luego los deportes de arte competitivo. En este sentido, es muy importante considerar que de acuerdo a este estudio, podemos determinar que hay una alta preferencia por los deportes de combate, tanto en género masculino como en género femenino. Es muy necesario que para la aplicación informática y para ahorrar justamente el espacio relacionado al tiempo, ¿no? Es importante recalcar que se aplicó una herramienta informática que permite justamente todo estos estudios estadísticos, ingresarlo a una base de datos que permite identificar por zona a dónde justamente está el muestreo significativo para cada deporte. Y de esa manera es muy fácil detectar el talento y llegar y hacer la captación para iniciar el proceso de iniciación deportiva. Dentro de esta herramienta, justamente, herramientas utilizadas para la implementación de la solución basada en inteligencia de negocio, tenemos el Pentaho Solution, que es una herramienta open source que incluye varios componentes como ETL, metadatos y facilidades para presentar informes. Viene con una serie de elementos como se nombran a continuación. Reportings, análisis, cuadro de mando, ETL, metadata, workflow, y en sí todas estas características técnicas convierten en esta solución una de las más óptimas para desarrollar proyectos de inteligencia de negocios, resolviendo en su mayor parte todos los requerimientos que un negocio necesita. Asimismo, pues se utiliza un servidor OLAP Mondrain, que es una de las aplicaciones más importantes de la plataforma Pentaho, porque permite gestionar comunicación entre una aplicación OLAP y la base de datos con los datos fuentes, ¿no? Asimismo, se hace una selección de visor OLAP, que es un elemento de gran importancia en las soluciones de inteligencia de negocios, porque el usuario, ¿no?, utiliza análisis de cubos de datos ya que son muy necesarios y que proporcionan al usuario información mucho más rápido de solución en el Pentaho. Dentro de la base de datos también es un PostgreSQL como motor base de datos que contendrá la información de Datamar. En este caso se seleccionó porque está basado en un software libre y es un SGBD robusto que soporta gran cantidad de datos distribuidos bajo una licencia BSS y con acuerdo de código disponible libremente. En sí, todos estos aspectos son muy necesarios dentro del proceso mismo de la investigación, el uso de las herramientas informáticas, porque nos permite, mediante este diseño, fácilmente obtener los datos de los deportistas en formación para su respectiva captación e iniciar el proceso de iniciación deportiva. Dentro de las conclusiones se pudo determinar que la exploración de los cubos de datos por proceso de gestión de talentos deportivos a través de la web utilizando visores OLAP. Asimismo, se pudo verificar las tendencias deportivas que tienen aceptación en los niños de 11 años con el análisis multidimensional. Este proceso de investigación ha permitido justamente que podamos
detectar los talentos deportivos mediante los procesos de medidas antropométricas y aplicación de la fórmula para la predicción de la talla adulta, con lo cual pues se puede determinar justamente la aplicación del ingreso estadístico a la herramienta informática para ingresar todas las bases de datos obtenidas. De esta manera pues hacer un trabajo muy importante y lo que realmente ahorra el tiempo justamente, que es lo que hoy en día el deporte en sí a nivel mundial está utilizando fuentes informáticas para poder determinar justamente la captación de los talentos deportivos e iniciar el proceso de iniciación deportiva. Este es un trabajo muy considerable que se pone a consideración para el uso del mismo y que de esta manera trascienda el proceso de investigación realizado por la Universidad Estatal del Sur de Manabí a través de sus docentes, y que permite justamente poner a consideración de la comunidad científica en general. Muchas gracias.